las escenas en el agua donde yo estoy adentro del agua con la cámara, si hubiera mojado el micrófono, y como es un micrófono inalámbrico, híjole, hubiera sido muy difícil terminarla. María se enoja conmigo y me dice, ya no quiero, ya estoy harta. Coucou maman, comment ça va? J'ai des nouvelles ici, pas très réjouissantes. Me gustaría empezar preguntándote, de hecho, un poquito acerca de tu visión, Alejandro. Conocer un poquito cuáles son tus inspiraciones, cómo es que lograste tener esta chispa, ¿no? ¿Cómo surge esta chispa para empezar a hacer esta película de transición? Bueno, los temas, digamos, metafísicos, la metafísica y lo paranormal siempre han sido temas que han llamado mi atención. Claro. Eh, y una de mis grandes inspiraciones en el cine y de mis directores favoritos es sin duda Terrence Malick, y las últimas películas que ha hecho me han inspirado, ¿no? Incluso una de mis pelis favoritas es Caballero de Copas, Knight of Cups, con Christian Bale, una película que la tuve que ver creo que 2 veces para poder terminarla, pero me influyó muchísimo. Y fue esta película la que me motivó a intentar hacer la película. Creo que esto Claro. no lo había comentado, pero vi esa película, vi el lenguaje, ¿no? Ya conoces un lenguaje de mucho jump cut, cámara en mano, Sí. como que poca narrativa, es como que la cámara que va siguiendo al personaje, entonces fue lo que me impulsó. Y porque Malik también trata hijo, ir más allá en cuanto a la temática, ¿no? Es algo extremadamente sutil, fue por lo que conecto con sus pelis y bueno, fue lo que intenté hacer con esta, ¿no? Aparte del interés que tengo ya por lo paranormal y por lo metafísico, ¿no? Y por lo que no se ve. Claro. ¿Y cuánto tiempo tuviste como en la cabeza esta idea de querer hacer algo? ¿Cuánto tiempo fue desarrollándose o fue como creciendo dentro de ti? Yo ya tenía la idea de hacer una película, incluso el viaje que iba a hacer a través del Atlántico en el velero era como para encontrar un espacio, digamos, de quietud para poder escribir. Cuando quedamos en confinamiento y se me da la oportunidad de intentar hacer una película, algo muy bonito y un aprendizaje muy importante fue no sobreanalizar esas primeras ideas que llegan a la cabeza, porque Sí, normalmente esas primeras ideas que llegan a la cabeza llegan con un sentimiento, ¿no? claro. Y yo creo que cuando sobreanalizamos, y me había pasado mucho antes, ¿no? Como que la página en blanco, llega una primera idea y como que sobreanalizas tantas cosas que al final te intimida y te impide escribir. Aquí, como no tenía mucho tiempo y tenía una actriz que ya estaba lista para actuar, fue totalmente confiar en primer impulso, esa primera idea, y no intelectualizar de más y simplemente ir con ese sentimiento, y creo que fue lo que funcionó con la peli, confiar en esas primeras sensaciones. Claro, y justamente digo, tomando ese tema, porque era algo que te quería preguntar, ¿cómo fuiste estructurando qué era lo que querías contar? O sea, a partir de esas primeras ideas que van llegando a ti, ¿cómo vas Sí. desarrollando ese sentir que tú tienes, no, eso que tú quieres contar? Yo ya tenía muy claro yo cómo iba a empezar la peli y cómo iba a acabar. Claro, Tenía ya muy bien, digamos, en la mente la historia, el principio, el desarrollo y el final. Para ir estructurando la trama, eso fue lo que implicó un poquito más de cabeza y de pensar qué personajes necesitábamos solamente para que le dieran una cierta información al personaje y que el personaje de ahí accionara, ¿no? Entonces, ya teniendo el inicio y el final claro, simplemente fue pensar qué información tiene que recibir el personaje para llevarlo a través de ese arco, ¿no? Entonces fue ahí como que con personas en Francia a través de llamadas telefónicas, inspirándonos en las noticias que íbamos escuchando en la pandemia, porque se fue filmando durante la claro. pandemia. Entonces, el tema de los hospitales que tienen muchas restricciones, la gente que perdía familiares y no se podía despedir de ellos, lo del cubrebocas incluso, ¿no? La incertidumbre, fue así como poco a poquito, con todos esos elementos se fue escribiendo la trama, mientras Y se filmaba. te voy a preguntar algo porque digo, suele ocurrir, ¿no? Cuando ya ejecutas eso que tenías en la mente durante tanto tiempo,
Ajá. Y aterrizándolo un poquito también a la transición que vive este personaje durante el largometraje, ¿cómo fue ese sentir para ti después de que terminas la película, ¿no? De que terminan de grabar. ¿Cómo fue ese sentir en tu cabeza, en tu alma, en tu pesar, en tu corazón, ¿no? De decir, ok, ya lo ejecutamos. Digo, va otro proceso, ¿no? Que es postproducción y demás cuestiones, pero ya grabaste. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo lo recibiste? Qué buena pregunta. Y sí, es un sentimiento de satisfacción enorme. ¿Por qué? Porque fueron 5 meses de que estuvimos confinados y durante todo ese tiempo estuvimos levantando el material, donde hubo tantas cosas que pudieron haber salido mal. Claro. Te pongo un ejemplo, me tropiezo y se me cae la cámara al agua, porque ves que hicimos muchas escenas en el muelle. Sí, Eh, las escenas en el agua donde yo estoy adentro del agua con la cámara, si hubiera mojado el micrófono, y como es un micrófono inalámbrico, híjole, hubiera sido muy difícil terminarla. María se enoja conmigo y me dice, ya no quiero, ya estoy harta, ya no quiero más, ¿no? Porque también después de tanto tiempo confinados, fue difícil, ¿no? Entonces, en el vuelo de regreso a México, cuando sé que traigo en la cámara y en los discos duros todo ese material, fue una satisfacción enorme, me sentí realmente como si hubiera terminado una producción gigante, ¿no? A pesar de que es una peli muy chiquita, éramos 2 personas, se sintió como un logro increíble y esa satisfacción fue lo que me motivó a meterle todas las pilas a la editada, que también fue un proceso largo, pero el sentimiento fue de satisfacción, de orgullo, tanto mío como de María. claro. Fue muy grato. Y ahí va la otra parte, porque ahora empieza también otro proceso que es muy importante para cineastas como tú, ¿no? Esa parte de la postproducción, ya que terminas y tienes tu película, empezar este proceso de distribución, de festivalearla y demás cuestiones, ¿cómo ha sido para ti también encontrarte con este otro rubro? Que muchas veces no te lo cuentan, ¿no? Cuando dices, pues sí, quiero hacer cine y demás, pero no te cuentan este apartado de lo que representa luchar, ¿no? Para que tu película sea vista. Claro, y siendo esta película muy independiente, no tenía gente de ventas, no tenía distribuidora desde antes de terminarla. Entonces, por ejemplo, algo que descubrí fue, bueno, ¿cuánto dinero te cuesta inscribirla a festivales? Claro, ¿No? Eso fue algo que me sorprendió. Es caro cada festival, no sé, rondará en los 1,000 pesos, ponle, ¿no? Entonces, claro, crees que tu peli se vea, entonces tienes que inscribir. Entonces tenía que trabajar y trabajar para, aparte de pagar digamos, la renta, hacer un poquito para poder pagar todas estas inscripciones. Y fue difícil, ¿no? Recibir correos rechazado, 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 rechazado. Y ahí es cuando te empiezas a cuestionar, bueno, ¿realmente es posible que una película acabe en un festival con este proceso sí, de suscripción, como lo hacen yo creo que miles de películas que se producen todos los años? Y bueno, y la respuesta te voy a decir que sí es posible, porque llegó al Festival Internacional de Varsovia, que es un festival clase A de competencia, gracias a que la inscribí, ¿no? Al poco tiempo que abrieron las inscripciones, la inscribí, le gustó a un asistente y luego yo creo que a otro asistente llegó hasta el director del festival y la aceptó. Y claro. bueno, y después de eso también encontrar distribución, ya que se acepten los festivales. Entonces ha sido un proceso de mucho aprendizaje, uno que valoro mucho más, que respeto y que ahora entiendo, ¿no? Entonces no ha sido Claro. fácil, pero afortunadamente llegamos con Alphaville, que va a ser quien distribuyó la película. Conocimos a Julio, excelente PR con medios. Y hemos terminado con un equipo pequeño, pero que ha hecho su trabajo y por eso hoy vamos ya a estrenar en todo el país.